Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de septiembre. El tema que se va a impartir el día de hoy es Principios Básicos de Presurización de Escaleras bajo la NFPA, a cargo del ingeniero Edgar Sánchez Rivas, quien es ingeniero y obviamente coordinador de proyectos en Soler y Palau, Perú, a quien le damos una más cordial bienvenida y pues agradecemos que el día de hoy nos apoye con este tema. Edgar, continuamos. Muchas gracias, Ana Victoria. Bueno, buenos días con todos o buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten. El día de hoy vamos a ver una presentación, como lo indica el título, de Principios Básicos de Presurización de Escaleras bajo la NFPA. Queríamos hacer esta presentación un poco más técnica, pero como debe ser para toda audiencia y estamos empezando, entonces vamos a ver, como dice, unos principios básicos que igual son importantes y que nos pueden servir en caso de que luego querramos hacer más presentaciones y profundizar sobre este tipo de cosas, ¿no? No porque sean básicos, son menos importantes. Así que bueno, como contenido, lo que vamos a ver hoy va a ser una parte normativa para comenzar. Luego vamos a hablar sobre algunos conceptos generales y de ahí vamos a entrar ya de lleno con los requisitos de las distintas normativas de la NFPA que hacen mención a los sistemas de presurización de escaleras, ¿no? Básicamente son dos, la NFPA 92 y la NFPA 101. Luego de ver esto, vamos a ahora dar una serie de recomendaciones que deben tener en cuenta para tener un buen sistema de presurización de escaleras y al final, claro que sí, los ventiladores de Soler y Palau, que son compatibles y que aplican para los sistemas de presurización. Al final tendremos unas conclusiones y bueno, luego vendría ya la ronda de preguntas, consultas que puedan tener. Con la parte normativa. Cuando hablamos de sistema de presurización de escaleras, bajo la NFPA, básicamente tenemos estas tres normativas, ¿no? Tenemos la NFPA 92, tenemos la NFPA 101 y ambas, en su bibliografía, muchas veces hacen mención al manual o al handbook de Small Control Engineering. Si se fijan, el último libro, en la esquina inferior derecha, tiene los logos de ASHRAE y de NFPA. Entonces, todos ellos son familia, ¿no? No se contradicen entre ellos, obviamente, están bien hechos. Y la idea es que lo que a veces yo pueda encontrar en la NFPA o en la 92 o en la NFPA 101, que me queda alguna duda que no logro entender, lo pueda ir a estudiar con más detalle, más detenimiento en el handbook, ¿no? De Small Control Engineering. Entonces, dicho eso, dato importante que a veces le pasa, a veces los ingenieros, proyectistas, ¿no? Arquitectos, utilizan la NFPA 92A, porque su título es como más explícito, dice Standard for Small Control System Utilizing Barriers and Pressure Differences. Sin embargo, esta NFPA, como lo indica ahí mismo en la presentación, ya desde el año 2011 ha sido incorporada en la NFPA 92. Entonces, dato importante, cuando quieran consultar o utilizar la normativa NFPA, váyanse a la NFPA 92, ya que la 92A ya ha sido, digamos, absorbida por esta última norma, ¿no? Aclarando eso, entonces vamos a los conceptos generales. ¿Qué es un sistema de presurización de escaleras, no? Bueno, para los que no conozcan, aprovechamos, empezamos paso a paso, lo que vendría a ser un sistema de presurización de escaleras. Es básicamente un sistema de ventilación mecánica capaz de crear una diferencia de presión entre las zonas de gradas, es decir, la parte de adentro de la escalera, y el ambiente al otro lado de la puerta de evacuación. Del otro lado puede estar un corredor, puede estar un hall, una oficina, ¿no? Dependiendo. El propósito es crear
y mantener una presión de aire dentro de la escalera para que se genere una corriente de aire que empuje la capa de humo hacia afuera, donde las puertas de evacuación sean abiertas, ¿no? Entonces, por eso se le llama sistema de presurización de escaleras. Tenemos una escalera y le vamos a inyectar aire fresco, aire limpio. ¿Okay? En caso de que ocurra un incendio, nosotros, las personas, tenemos que buscar la ruta de evacuación, fíjense la escalera, y ingresar y salir de ahí con vida. Entonces, el humo va a intentar acompañarnos en el recorrido, pero el aire fresco se lo va a impedir, ¿no? Cuando el sistema está bien diseñado. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué otros objetivos tenemos? Bueno, los sistemas de presurización de escaleras se usan para la protección de las rutas de evacuación en caso de incendio y mantenerlas libres de humo. Este es el objetivo. El ser humano es muy sensible al humo. Muchas veces cuando hay un incendio nos enfocamos en el problema que puede generar el fuego, que sí es bastante obvio, ¿no? Pero el humo es un gran enemigo, ¿no? Sobre todo para nosotros los seres vivos. El humo es caliente, el humo es tóxico, es oscuro, no nos deja ver las rutas de evacuación, al ser tóxico no nos deja respirar y es rápido, se propaga más rápido que el fuego, nos puede alcanzar, ¿no? A eso súmanle digamos, la posibilidad de que exista un aforo importante de personas en el lugar y aparte súmenle que pueda haber personas con cierta discapacidad o que puedan ser adultos mayores, ¿no? Entonces el humo es un problema. El humo es un problema y hay que controlarlo. Y bueno, el sistema de presurización lo que busca es eso, proteger la vida humana. Y además de permitirnos a nosotros salir de allí con vida, también sirve luego para el cuerpo de bomberos, ¿no? Cuando necesite ingresar al lugar donde está ocurriendo el incendio, una ruta de evacuación presurizada, limpia de humo, les permite a ellos llegar más rápido, ¿no? Y atacar al incendio cuando está, digamos, en las primeras etapas y no cuando está completamente desarrollado. Lo cual a su vez va a permitir proteger los bienes. Yo se lo pongo fácil al cuerpo de bomberos, él puede llegar y hacer su trabajo y atacar el humo y el fuego y minimizar los daños, ¿no?, que se generan en la edificación. Y bueno, aquí tenemos una imagen que explica un poco lo que viene a ser el funcionamiento de un sistema de presurización de escaleras, ¿no? Tenemos ahí 3 casos, A, B y C. En cada caso hay una puerta y del lado izquierdo de la puerta se ve una imagen que dice lado de alta presión en el lado izquierdo, mientras que en el lado derecho dice lado de baja presión. La idea es esa, la escalera donde estaríamos nosotros evacuando tiene que estar a mayor presión que el lado contiguo. Si no es así, el humo, cuando ocurre el incendio, que vendría a ser el escenario 3, se puede empezar a meter, a invadir la escalera y poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, la NFPA lo que hace es dictarnos una serie de parámetros, de requerimientos, de criterios de diseño que tenemos que tener en cuenta al momento de considerar un buen sistema de presurización de escaleras que nos permita salir de ahí con vida, como dijimos al principio, y a su vez permitir luego el ingreso del cuerpo bombero cuando lleguen a la zona. Porque puede pasar, dependiendo de la región, puede pasar un buen tiempo, dependiendo del tráfico, la complejidad del lugar, que el bombero pueda llegar a donde está el foco de fuego, ¿no? Consideraciones importantes, entonces. Bueno, el ventilador debería estar instalado en un lugar libre de carga térmica de combustible que pueda generar un incendio, ¿no? Esto es bastante lógico, digámoslo así. No tendría sentido yo colocar el ventilador que va a tomar el aire fresco o su toma de aire fresco cerca de algo que se pueda quemar y que ese incendio genere humo y ese humo termine siendo absorbido por el ventilador e inyectado dentro de la escalera. La toma de aire fresco debe quedarse siempre en un lugar libre de ser contaminada de humo de incendio. Ese es el punto 2, ¿no? Cada vía de evacuación presurizada debe contar con su propio sistema de suministro de aire independiente. Esto es así porque normalmente en edificaciones tenemos al menos, dependiendo de la edificación, pero en la mayoría tenemos al menos 2 rutas de evacuación.
dependiendo de dónde ocurre el incendio, se puede, digamos, obstruir el paso hacia una de esas rutas, entonces todos nosotros tenemos que buscar la segunda ruta de evacuación. Y por eso es que se dice que cada ruta de evacuación, cada escalera debería tener su propio sistema independiente de presurización. En caso se pierda uno, podamos usar el otro. En caso uno se contamine con humo en su toma de aire fresco y al abrir la puerta la escalera tiene humo, podemos usar el otro, ¿no? Hay más detalles técnicos que ayudan al sistema no inyectar humo, como detectores de humo en los ductos, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, casi al final de la presentación. Y bueno, el sistema de presurización deberá estar conectado con el sistema de detección y alarma de incendio de la edificación para encender automáticamente en caso de incendio. Esto es importante, ¿no? Al ser un sistema de protección a la vida, debería estar conectado con el sistema de detección del edificio, entiéndase la centralita, le dicen en algunas partes, o el sistema contra incendio, el panel de alarma de incendio, es el que va a recibir las señales de detección, entiéndase, detectores de humo, estaciones manuales de alarma o el sensor de flujo de una red de rociadores, y va a decir, está ocurriendo un incendio en la edificación, y de ahí sale una señal hacia el cuadro de control de los ventiladores de presurización, y le dicen, enciéndete, ¿no? Enciéndete porque está ocurriendo un incendio. El panel de detección manda la señal. Y eso es automático, como dice la NFPA. Y bueno, lo más importante es, el consejo es que es necesario diseñar según normas válidas. A veces hemos visto casos porque nos piden apoyo a nivel de ingeniería, de cotizaciones, donde las memorias de cálculo están diseñadas bajo fórmulas propias de ciertas personas, ingenieros, basados en su experiencia o pruebas que pudieron haber realizado en un taller o laboratorio local. El nivel de riesgo obviamente es muy alto, ¿no? La variación de desempeño en esos casos, no hay garantías de que el sistema vaya a funcionar bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos casos es utilizar normativas conocidas y reconocidas, sería la palabra, ¿no? Para que podamos tener un buen desempeño al final, cuando esté hecho todo el sistema. Ok, entonces vamos ahora a hablar un poco de los tipos de escaleras presurizadas de acuerdo a la NFPA 92, sus criterios, ¿no? La NFPA 92 básicamente nos da dos criterios. Ella habla de una diferencia mínima de presión, que vendría a ser el cuadro que ven en la esquina superior izquierda, y una diferencia máxima de presión, que vendría a ser el cuadro que ven en la esquina inferior derecha. Muy poca presión, como vimos en las primeras diapositivas, no van a impedir que el humo pueda ingresar a la escalera. Mientras que sobrepresurizar la escalera, meter mucho aire que genere mucha presión, después no nos va a permitir abrir la puerta de la escalera y poder usar la escalera como ruta de evacuación. Entonces, es un equilibrio. La normativa nos da los valores para ambos extremos. Lo importante aquí es no irse a los extremos. Esto puede parecer obvio, pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de arriba dice que una diferencia de presión en puerta para un ambiente que tenga rociadores, la diferencia mínima de presión es 0,05 pulgadas de columna de agua, lo que equivale a 12,5 pascales. Esa es la diferencia mínima de presión. Menos que eso, el humo puede ingresar en la escalera. Ahora, eso implica que hay rociadores en el edificio y el rociador, por lo tanto, va a atacar el fuego cuando está creciendo. Entonces, no le vamos a permitir, en teoría, que se desarrolle completamente, y al no poder desarrollarse completamente no va a generar tanto humo y el humo no va a generar tanta presión sobre la puerta y no va a poder meterse. Pero si no tenemos rociadores, si es una edificación antigua, donde no hay un sistema de bombeo de agua contra incendios, y la están recién, digamos, acondicionando para que por lo menos las rutas de evacuación sean seguras, entonces allí la diferencia de presión es variable. ¿Y de qué varía? Pues de la altura de piso a techo de cada nivel, ¿no? Entonces allí en la tabla vemos que 0,05 pulgadas de columna de agua es el mínimo, pero luego va subiendo a 0,1, 0,14 y 0,18, dependiendo qué altura tenga
la edificación en esos niveles, hay que escoger un valor de diferencia de presión mayor. ¿Okay? Pero luego, en el otro lado, en la otra tabla, vemos que no nos podemos ir a inyectar aire así por inyectar, ¿no? Porque luego no vamos a poder abrir la puerta. Entonces, el otro cuadro nos muestra la diferencia máxima de presión permitida en puerta, ¿no? Y allí dice el ancho de la puerta, está en pulgadas, ¿no? Y luego dice la fuerza del brazo cierra puerta. ¿Qué es lo que pasa? Las escaleras, hacer rutas de evacuación seguras, normalmente poseen un muro cortafuego, ¿no? Que es la imagen que ven acá, arriba del cuadro de la presión máxima. Ven allí una vista de planta de una escalera que dice muro cortafuego y tiene una polilínea roja en el perímetro, ¿no? Este muro cortafuego puede ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la altura de la escalera. Y a su vez hay una puerta ahí que abre hacia adentro. Abre hacia adentro porque la ruta de evacuación es hacia allá. Esta puerta cortafuego tiene que estar normalmente cerrada y para tenerla normalmente cerrada se le coloca un brazo cierrapuerta, ¿no? Arriba, en la parte de arriba de la escalera. Que es lo que el cuadro lo identifica como el Door Closer Force. ¿Okay? Entonces, este brazo está calibrado para mantener la puerta cerrada. Y yo, como persona que necesito salir de ahí con vida, tengo que en ese instante vencer 2 fuerzas. Tengo que vencer la fuerza del brazo cierra puerta y tengo que vencer la fuerza de la presurización, porque ese espacio tiene aire. Yo tengo que empujar esto para poder evacuar. Entonces, la bibliografía lo que nos dice es que cuando nosotros empujamos la puerta, como pueden ver la persona en la esquina de abajo, hacemos un esfuerzo y tan pronto la puerta destrabe, digámoslo así, el aire dentro de la escalera empieza a filtrarse por la abertura y la diferencia de presión comienza a bajar y se hace más sencillo. Pero ese esfuerzo que yo tengo que hacer como persona, como un adulto sano, digámoslo así, tiene que servir tanto para un adulto sano, como para un niño, como para un anciano, como para una persona con una discapacidad de algún tipo. Entonces, no lo podemos, digamos, inyectar mucho aire porque después algunas de estas otras personas no podrían abrir la puerta o podrían dejar de intentar seguir abriendo la puerta y en lugar de evacuar, esconderse. Y ahí es cuando muchas personas fallecen, cuando en lugar de evacuar buscan esconderse porque luego el humo los alcanza. Ok, entonces en este caso yo les he marcado allí en la tabla de diferencia máxima de presión, en las columnas de 40 pulgadas, que viene a ser una puerta como de 1 metro de ancho, el esfuerzo máximo que podemos hacer como persona, 14 libras fuerza, ¿cuál sería la diferencia máxima de presión permitida? Y dice que es 0,24. Entonces lo que tienen que rescatar de esta diapositiva en específico es ustedes, ingenieros, si son diseñadores, si tenemos diseñadores en la audiencia el día de hoy, cuando diseñen y cuando determinen el caudal de inyección de aire fresco con la fórmula del manual, no se vayan a los extremos. Ustedes tienen un rango desde 0,05, si es que hay rociadores, hasta 0,24 para escoger su diferencia de presión en las puertas. ¿Ok? Y eso les va a ayudar a la final, porque a la final lo que va a ir allí, ese sistema es auditable. ¿Okay? Es decir, le van a hacer pruebas para ver si funciona o no funciona. Y al final, esta persona que va a hacer las pruebas, lo que va a hacer es medir la diferencia de presión en puertas y ver si está dentro del rango. Es decir, ver si estoy por encima del valor mínimo o ver si estoy por encima del valor mínimo y por debajo del valor máximo. Hacer eso ya es un cumplimiento. ¿Okay? Entonces, como es así, yo voy a diseñar con un valor intermedio, según el caso. ¿Okay? Pero no se recomienda usar los valores extremos porque siempre hay problemas al momento de la instalación. Lo que ustedes diseñen no necesariamente va a quedar tal cual cuando se haga la construcción del edificio. Siempre hay desviaciones. Y esas desviaciones normalmente son pérdida de presión que termina minimizando el caudal de aire fresco que se inyecta a la escalera, ¿no? O sea, esa sería, digamos, a grandes rasgos la recomendación de esta diapositiva en específico.
no apuntemos al centro, no nos vayamos a los extremos que nos dé la normativa. Ok. Con respecto a la descripción de las escaleras, pues presurizadas, la bibliografía en la NFPA las describe de varias formas. Tenemos las escaleras presurizadas de un solo punto de inyección de aire fresco. Es decir, la escalera puede tener un ventilador que toma el aire exterior y lo inyecta en la escalera, y puede ser como se ve allí, ¿no? En la parte de arriba o en la parte de abajo. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, colocar el ventilador arriba o colocarlo abajo. Y además nos advierte, como pueden ver en el punto 1, de que no debería ser mayor a 30 metros de altura. Puede haber problemas cuando la escalera es muy alta y yo escojo un sistema de presurización de inyección única. ¿Okay? Porque lo que pasa es que va a haber más presión en las puertas que están arriba, cerca del ventilador, que en las que están abajo. Entonces, si la escalera tiene un ojo, lo que llaman el ojo de la escalera, el aire que se está inyectando por la parte alta puede bajar hasta los últimos niveles. Pero si no lo tiene, el aire va a tener que bajar las gradas y va a haber más pérdida de presión. Y puede ser que al final de la escalera no se alcance la diferencia de presión mínima que habíamos visto en el cuadro. Entonces allí, si el incendio fuera allí en la parte baja, el humo se puede meter. ¿Okay? Y por otro lado, la inyección donde el ventilador está en la parte de abajo también nos hace una advertencia, y es que en la parte de abajo está normalmente la puerta que da a la evacuación hacia la calle, ¿no? Nosotros estamos en el piso 10, tenemos que entrar a la escalera, descender al piso 1 y salir a la calle. Entonces, esa puerta de evacuación hacia la calle casi siempre está abierta, digamos que está abierta durante una evacuación, porque está constantemente permitiendo la salida de todas las personas de los pisos superiores. Y si yo pongo el ventilador abajo, el riesgo es de que el aire que es inyectado por abajo termine saliendo por esa puerta abierta y no se distribuya uniformemente en toda la escalera como yo quisiera, ¿no? Y esa puerta sí o sí va a estar abierta, ¿no? Entonces, esos son los dos riesgos que hay. Es cuestión de hacer un análisis cuidadoso y, bueno, se podría incluso colocar el ventilador en un punto intermedio, si es que la arquitectura lo permite, ¿no? Pero bueno. También tenemos otros sistemas. Para evitar esos problemas, tenemos otros sistemas que tal vez son los más conocidos, que son los sistemas de puntos de inyección múltiples. ¿Qué hacemos? Al ventilador se le coloca un ducto de metal en la boca que va a viajar, digamos, paralelo a la caja de la escalera y va a dejar rejillas de inyección de aire fresco en las paredes, ¿no? E igual, el ventilador puede estar arriba o puede estar abajo. En este caso, como cada rejilla es regulable, tiene un damper de regulación manual, yo puedo entonces, de forma manual, calibrar el sistema y asegurarme de que la diferencia de presión en toda la escalera sea más o menos uniforme. Y no pase lo que pasaba anteriormente, donde las puertas que están arriba tienen mayor presión, mientras que las puertas que están abajo tengan menos presión, o viceversa, ¿no? Dependiendo de la ubicación del ventilador. Y si no se puede, si no hay un ducto de mampostería que nos permita plantear un ducto de acero por dentro que nos permita colocar rejillas en todos los niveles, bueno, también se puede pedir cuartos pequeños de presurización y se colocan ventiladores pequeños en varios puntos de la escalera en lugar de tener un único ventilador, ¿no? Y de esta forma también el aire se distribuye mejor dentro de la escalera y no se corren los riesgos ya mencionados. Aquí tenemos ahora en vista de planta lo que vendría a ser lo que hemos visto en corte, y tenemos ahí también un isométrico, ¿no? El ventilador en el isométrico, no sé si pueden ver mi cursor, estaría aquí abajo en este caso, pero se vale de un ducto de inyección de aire fresco que en todas las rejillas, en la pared, digo, va dejando rejillas donde se inyecta aire fresco, vendría siendo las flechitas azules que vemos ahí. Y luego a nivel de techo se puede colocar uno o varios dampers de alivio. Y esto es así porque, como les comentaba, cuando se sobrepresuriza la escalera, puede pasar de que una persona no tenga la fuerza suficiente de abrir la puerta. Entonces, si yo estoy por arriba del valor máximo permitido, el damper de alivio
está calibrado también, y él expulsa el aire hacia el exterior. Y la diferencia de presión dentro de la escalera baja y nos permite entonces abrir la puerta y usar la escalera. Y en vista de planta, como ven acá a la izquierda, los dos dibujos en rojo, se ve que la escalera presurizada puede tener un ducto de presurización, que es lo más común, y este ducto tiene rejillas en todos los niveles, o a veces también se usa el ojo de la escalera como ducto de presurización, si es que existe, ¿no? Y esto depende de la arquitectura. Entonces, si existe, se puede proponer el ojo de la escalera que sirva como ducto de presurización. El ducto de acero va por allí. Se le hace un revestimiento estético de drywall normal. No es necesario que sea drywall cortafuego porque ya está dentro de un espacio cortafuego y esto no es combustible. Y se usa o se aprovecha el ojo de la escalera como ducto de presurización. Eso pasa muchas veces cuando la escalera es, digamos, muy angosta y no hay, o colita con otras zonas, donde no tengo la opción de pedir un ducto de presurización exclusivo, ¿no? Y bueno, acá tenemos, continuando con la descripción de los tipos de escaleras en la NFPA, tenemos los sistemas de presurización que son compensados, ¿no? Como les comentaba, existe el riesgo de que se sobrepresurice la escalera y una persona no puede ingresar. Entonces hay que compensar el sistema. Y la NFPA te da varias opciones. Una opción es, como vemos ahí de primera, el punto A, dice una puerta abierta al exterior, también llamado el sistema canadiense. Y en caso de incendio, la puerta del piso 1, esas son puertas que entregan a la calle, entregan directamente al exterior, no entregan tal vez a un corredor o no entregan a un hall de ingresos, sino que entregan a la calle. Y en caso de incendios se abren de forma automática y se enciende el ventilador de forma automática y permiten, bueno, la evacuación, ¿no?, a una zona segura. Luego, el punto B es una escalera presurizada, tal vez entrega al interior, pero tiene un damper barométrico de alivio de presión que descarga al exterior. Era como habíamos visto en la diapositiva anterior, el isométrico, ¿no? En caso de exceder la diferencia de presión, el damper se abre y expulsa ese aire hacia afuera. Entonces, nos permite a nosotros, digamos, ingresar a la escalera ya que mantengo la presión dentro del rango que yo necesito, que yo quiero. Se puede hacer con un damper o en el sistema C ponen varios dampers, ¿no? Uno por cada piso. Entonces, bueno, hay que tener mucho ojo allí para calibrarlos a todos para que abran cuando es necesario, ¿no? Y no tampoco desperdiciar el aire fresco y que después la presión pueda caer demasiado. Y abajo, en la parte de abajo, tenemos dos sistemas más, ¿no? Un sistema que es de bypass, que es bastante raro, en el cual se le conecta un ducto a la descarga del ventilador con otro damper también barométrico, y cuando hay mucha presión, él abre y, digamos, permite que una parte de ese caudal de aire retorne o se expulse hacia afuera, y cuando hay muy baja presión, pues se cierra y todo el aire va de lleno a la escalera. Y el último, que lo vamos a ver más a detalle, es el sistema, digamos, inteligente, ¿no? Que es el sistema del VAB, indicado allí, que es de volumen de aire variable, ¿no? Vamos a verlo más a detalle en esta presentación, en esta diapositiva. Tal vez este es el que muchos de ustedes conozcan. Y bueno, los que no conocen, igual lo vamos a explicar. Es un sistema de presurización, digamos, como inteligente, en el cual el ventilador está conectado a un aparato llamado variador de frecuencia, que es este que ven acá, blanco con negro, ¿no? Y el variador de frecuencia, a su vez, va conectado a sensores diferenciales de presión dentro de la escalera. Entonces, los sensores de presión le dicen en tiempo real si la presión está muy alta, excede el máximo permitido por la normativa, o está muy baja, excede también el mínimo y se puede meter el humo. Y ellos en tiempo real le dicen al variador de frecuencia eso, y el variador de frecuencia le dice al ventilador, aumenta o disminuye las revoluciones. ¿Okay? Dependiendo de cómo vaya dándose la evacuación, la diferencia de presión va a ir cambiando, porque a medida que las personas de los pisos superiores van abriendo puertas, se pierde aire.
se pierde aire en esas aperturas de puertas. Y ahí salen las 10 personas del piso 1, del piso 10, digámoslo así, y cierran la puerta debería cerrarse sola porque tiene un brazo cierra puerta, como ya lo explicamos, y ahora es una fuga menos, ¿no? La puerta está cerrada. Entonces la diferencia de presión empieza a subir. Pero luego salen las personas del piso 7, del piso 8, y ahí la puerta va abriendo y cerrando, y se dan bastantes fugas que pueden hacer que la diferencia de presión comience a caer y el humo se pueda meter. Entonces el variador de frecuencias tendrá que decirle al ventilador, sube las revoluciones al máximo, pero luego cuando ya estén todos adentro, o la mayoría esté adentro, que las puertas se vayan cerrando solas, las fugas comienzan a disminuir y la diferencia de presión comienza a subir y el último rezagado intenta escapar y como hay mucha presión no va a poder entrar. Entonces le dice, el variador tiene que decirle al ventilador, oye, baja las revoluciones, ya la presión está muy alta y bueno, al caer la presión la persona va a poder abrir la puerta, ¿no? A su vez, el variador de frecuencia, como pueden ver ahí, puede estar conectado con el sistema de detección y alarma de incendio, ¿no? Para que sea automático, lo que habíamos visto al principio y la NFPA pide, que esté interconectado con el sistema de detección y alarma de incendio. Entonces, es a él al cual le llega el cable o contacto seco que venga de la central de incendio cuando el detector de humo, la estación manual de alarma o el sensor de flujo de los rociadores diga hay un incendio, ¿ya? Entonces, este es el sistema más inteligente y es el que normalmente ustedes van a ver en su ciudad. Es muy probable que vean, conozcan este sistema porque es bastante confiable, ¿no? Ok, todo eso que acabamos de ver han sido las escaleras de la NFPA 92, pero la NFPA 101 tiene una versión de escalera también que vamos a estudiar y que normalmente se recomienda para edificaciones residenciales, al menos acá en Perú. Las edificaciones residenciales que tengan escaleras de evacuación presurizadas deben hacerse con lo indicado en la NFPA 101. Este es un sistema aún mucho más robusto que el anterior, pero bueno, tiene también una serie de requerimientos, ¿no? Dice, y lo vamos a ver más adelantito en unas imágenes para que lo puedan entender. Por ahora le leo los requerimientos, ¿no? Imagínense que delante de cada escalera va a haber un vestíbulo. Y este vestíbulo tiene que tener una rejilla de inyección de aire fresco a nivel de piso. O sea, en la parte de abajo del vestíbulo va a haber una rejilla que inyecta aire fresco. Y luego, en la parte de arriba, y nos dice una altura que tenemos que respetar, de 0,5 metros por debajo del nivel del techo, va a haber una rejilla de extracción. Entonces, uno abre la puerta de la escalera y en la pared del vestíbulo va a haber dos rejillas, una abajo y una arriba. El aire fresco entra por debajo y el aire viciado, el humo, el aire caliente sale por la parte de arriba. Es importante que la ubicación de las rejillas no sea obstruida cuando la puerta se abre, ¿no? Eso es un detalle obvio, pero lo hemos visto bastante que pasa en obra. Como no hay mucho espacio, a veces no se tiene cuidado en la ubicación de las rejillas, ponen la rejilla justo en la pared donde choca la puerta cuando está abierta. Entonces esto obviamente minimiza el caudal de aire fresco que que el sistema nos puede entregar mientras la puerta esté abierta. Y el vestíbulo debe tener por lo menos un cambio de aire por minuto. Esta tasa de renovación de aire fresco, cuando se multiplica por el volumen de aire que hay en el vestíbulo, es lo que nos va a dar el caudal de inyección. Y luego el caudal de extracción es el 150% de lo que nos haya arrojado el cálculo del caudal de inyección. Entonces, va a haber más extracción que inyección. Ese espacio va a estar en depresión, se le dice, ¿no? Y esto es así de forma intencionada. Luego vamos a ver por qué. Y acá hay un punto que hemos marcado en rojo, que también es un problema que hemos visto mucho en los sistemas. Nos llegan acá a fábrica, a ingeniería, ¿no? Diseños de sistemas de presurización que normalmente se equivocan en este punto. Y este punto dice así: en la parte superior de la caja de la escalera debe instalarse el damper de alivio de presión. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Los dampers de alivio que están en las escaleras sirven para descargar el exceso de aire que generen sobrepresión y que nos impiden abrir la puerta.
¿Okay? Entonces, esta escalera también va a tener un damper de alivio con la capacidad suficiente para descargar al menos, y así hacemos énfasis, al menos 2500 FM. ¿Ya? O sea, tiene que ser un damper, hay que hacer el cálculo de descarga, y si el cálculo te da 1000 CFM, entonces yo igual por este artículo voy a colocar un damper de alivio de 2500 CFM. Pero si el cálculo me da 3000 CFM, entonces yo voy a tener que colocar un damper de alivio de 3000 CFM o varios dampers de alivio cuya sumatoria sea igual a 3000 CFM. No significa que el ventilador de inyección de aire fresco sea de 2000 CFM. Y ese es el error que hemos visto, ¿no? Muchas veces. Que dicen, 2500 FM, ponen un ventilador chiquitito de 2500 FM y ponen un damper de alivio de 2500 FM y todo lo que inyecta se va y entonces no hay diferencia de presión, ¿no? Entonces eso lo ponemos acá en rojo porque a pesar de ser criterios básicos, como habíamos dicho al principio, todavía se siguen cometiendo errores de este tipo. Y en este caso, la diferencia de presión es 0.1 pulgadas de columna de agua entre la puerta y la caja del vestíbulo. Recuerden que en el anterior, cuando teníamos rociadores al 100%, nos pedían la diferencia de presión de 0,05. Aquí nos están pidiendo 0.1, la diferencia mínima, es un poco más, ¿no? Y bueno, otro punto que es importante, dice no requiere tener vestíbulo previo en el primer piso o nivel de descarga de la escalera. Es decir, en el piso 0 se puede tener simplemente un corredor que descargue al exterior, no hay que tener un vestíbulo. Y aquí una imagen habla más que 1000 palabras, aquí lo podemos ver. Todo eso que hemos visto allá, acá lo tenemos mejor explicado con esta imagen, ¿no? Tenemos una isometría y tenemos una vista de planta. No sé si puedan ver mi cursor, pero bueno, procedo a explicarle. Espero que sí puedan ver el cursor. Vamos con la isometría, que está aquí a la derecha. Como pueden ver, la escalera presurizada estaría a la izquierda, luego viene un cuartito, que va a ser el vestíbulo, tiene 2 puertas, y este cuartito o vestíbulo tiene 2 rejillas, como habíamos dicho, ¿no? Una en la parte de abajo, donde está la flecha de color azul, y una en la parte de arriba, donde está la flechita de color naranja, ¿no? Entonces, eso está constantemente, ese cuartito o vestíbulo está constantemente renovando el aire fresco, al menos un cambio por minuto, dice ahí, ¿no? Dependiendo del volumen de ese cuarto. ¿Y qué va a pasar? Que cuando las personas estén evacuando y abran la primera puerta, algo de humo las puede acompañar, dependiendo de si son muchas personas o no, cuando la puerta está abierta, y se va a acumular en el cuarto. Pero el cuarto habíamos dicho que estaba en depresión. Hay más extracción que inyección en ese lugar. Entonces, eso es intencional, para que ese humo que entró allí, al cuarto, al vestíbulo, sea expulsado por la rejilla. ¿Okay? Y la inyección de aire fresco empuja a su vez el humo hacia arriba. Entonces lo mantenemos por arriba de 1.83 metros de altura, que también lo pide la NFPA 101, que la capa de humo no descienda y no nos afecta a nosotros como personas para la evacuación, ¿no? El humo que es caliente, es tóxico, es oscuro, que nos afecta a todos. Y luego, en la segunda puerta, si pueden ver, le hemos puesto allí la diferencia de presión que pide la norma, 0.1 pulgadas de columna de agua. Es un poquito más de lo que pide la 92. Nos permitía 0,05. Aquí nos piden 0.1 mínimo. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a lograr esa diferencia de presión en esa puerta? Pues con un ventilador. Tiene que haber, pasando esa puerta, tiene que haber un sistema de presurización en este lugar. ¿Okay? Y esto es un cálculo que hay que hacer idéntico al cálculo que se hizo cuando estábamos estudiando la NFPA 92. ¿Ya? El cálculo, en esta presentación del día de hoy, no se lo vamos a mostrar porque es bastante, digamos, profundo, con varios cálculos, pero a grandes rasgos, para simplificarles un poco la idea, es una sumatoria de fugas, el cálculo. ¿Ya? ¿Qué fugas? Pues las fugas son la puerta abierta, como habíamos dicho, cuando las personas están evacuando, se abre la puerta y se pierde aire. Las puertas cerradas no son herméticas, ¿no? Es otra fuga más.
y las grietas o pequeñas fisuras que pueda tener la caja de concreto de la escalera, ¿no? Tampoco es hermético. Entonces la norma nos da metodologías para determinar esas fugas. Puerta abierta, puerta cerrada y grietas. Y nosotros tenemos que hacer ese cálculo por todos los niveles con la cantidad de puertas abiertas que consideremos que puedan haber en ese edificio, dependiendo de qué tan alto sea, y eso nos va a arrojar un caudal de aire fresco que debería ser capaz de cumplir con los dos márgenes de diferencia de presión que decía en los cuadros, ¿no? El mínimo y el máximo. Entonces, aparte de eso, arriba en el techo está el damper de alivio de 2500 FM. ¿Para qué? Como les comentábamos, botar el exceso de aire que pueda dificultar la apertura de la puerta. En vista de planta, como vemos en la parte izquierda, se vería así, ¿no? Está, una vez más, una polilínea roja que viene a ser un muro cortafuego, tanto para la escalera como para su vestíbulo. Las puertas cortafuego, al ser puertas cortafuego deben tener un brazo cierra-puertas que las mantenga cerradas y respeten el principio de la compartimentación. ¿Okay? Y nótense que en la parte del vestíbulo previo, la puertita abre hacia la pared, no abre hacia donde están los dos ductos de inyección de aire fresco, que es un error que se ve mucho, ¿no? La puerta abre hacia donde está la pared con las rejillas y dependiendo del lugar puede ser que termine tapando de forma parcial o total las rejillas de inyección de aire fresco. La extracción no tanto porque está bastante alto, pero normalmente sí terminan obstruyendo la rejilla de inyección. Entonces, no se cumple con el principio de las renovaciones de aire fresco que necesita ese lugar. Recomendaciones para un buen sistema, ¿no? Entonces, otro problema que hemos visto y que les queremos compartir es la selección del ventilador. Una vez que han hecho su cálculo, y hay programas, aprovecho para comentarles que hay programas que les van a ayudar a hacer el cálculo, en caso de que no quieran irse por todo lo que dice el manual, que es lo que se recomienda. Existen programas que les permiten calcular el cálculo de caudal e incluso les permiten calcular la caída de presión del sistema, ¿no? Esos dos valores son fundamentales, el caudal y la presión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, luego que han hecho bien su cálculo, se alejaron de los bordes, pusieron un factor de seguridad y tienen un buen caudal de inyección de aire fresco, y lo mismo con la caída de presión del sistema, hicieron un buen cálculo de los ductos son anchos, las curvas son suaves, las expansiones también, y le metieron un factor de seguridad. Después de haber hecho toda esa parte bien, cuando se van a escoger el ventilador, a veces, no siempre, escogen un ventilador muy pequeño, ¿ya? Los ventiladores tienen capacidad de darte varios puntos de operación, dependiendo si son de faja y polea o si son de transmisión directa. Y eso es lo que le queremos explicar acá. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas en la instalación, en la obra. Lo que ustedes diseñen en planos, en papel, no va a ser 100% lo que se va a construir. Cuando se esté ejecutando la obra van a haber cambios, ¿no? Ingeniero, aquí donde estaba el ventilador, al lado de la pared para inyectar aire fresco, por aquí ahora tenemos que colocar una torre de enfriamiento de aire acondicionado y ahora el ducto no va a tener este recorrido, va a tener otro recorrido distinto, pero el ventilador ya lo compramos. Ah, ok, ¿no? Entonces allí la diferencia de presión va a terminar siendo mayor a lo que se diseñó. Y en esos casos, si la diferencia de presión es mayor, el caudal que te va a entregar el ventilador va a ser menor. Entonces, para evitar esos problemas, la recomendación del día de hoy es escojan bien sus ventiladores, ¿no? Piensen en eso, que eso puede ocurrir. Adelántense a esos eventos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Si el ventilador es de faja y polea, que es el caso que está acá, ¿no? Faja y polea, sistema multicurva se le dice a esto. La ficha técnica del ventilador les va a mostrar este gráfico, que es la zona de operación del ventilador. Y aquí se ve que hay varias familias, varias curvas, ¿no? de distintos RPM. Aquí se ve 300 RPM, 400,
500, 600. Y esto se conoce como la familia de curvas del ventilador, ¿no? Todas descienden hasta acá. Y son cortadas por la curva del sistema. Y cuando la curva del sistema intercepta a una familia de curvas, se obtiene el punto de operación de ese ventilador. En este caso sería aproximadamente 20.000 CFM a 2.5 pulgadas de columna de agua, que es la presión de ese ventilador. Pero como les he dicho, como las cosas malas pasan y nadie se las espera, entonces yo voy a escoger un ventilador donde el punto de operación esté más o menos céntrico en la familia de curvas, para que cuando empiecen los problemas de obra y nos vengan con historias de que el ventilador se desplazó, se movió, apareció una torre de enfriamiento, no puedo romper esta pared porque aquí hay una viga estructural en el centro, voy a tener que romper por el techo, empiezan los cambios. Entonces, ustedes puedan jugar, entre comillas, con su ventilador y obtener nuevos puntos de operación, cambiando faja y polea, cambiando la polea, ¿no? Obtener mayor RPM, o incluso cambiando el motor, si es que lo requiere. ¿Okay? Pero si por alguna razón escogieron un ventilador donde el punto de funcionamiento estaba ya en el extremo, y hemos sido enfáticos de que hay que alejarse de los extremos, cuando empiezan los problemas no voy a tener margen de juego y nos va a tocar cambiar el ventilador completo, y es lo que no se quiere, ¿no? Porque el cliente ahí se va a molestar, no va a saber entender eso. Entonces es mejor decir que no pasa nada, tenemos holgura, entendemos que hay una losa de concreto que no aparecía en el plano inicial y que ahora ya no podemos perforar, tenemos que hacer una abertura por otro sitio, pero bueno, va a ser más ducto. Y bueno, la nueva caída de presión del sistema es tal, y cambiándole la polea o incluso cambiándole el motor al ventilador que ya compraron, se puede solucionar el problema. Esa sería la recomendación para este tipo de ventiladores de faja y polea, ¿no? Escogerlo algo así, prepararse para ese escenario. Pero a veces los ventiladores de faja y polea son grandes y ocupan espacio. Entonces, a veces les va a tocar tener que defenderse con un ventilador de transmisión directa, donde no hay faja y polea, son transmisión directa. Entonces, ellos tienen una única familia de curvas, ¿no? La curva del sistema asciende por acá, y esta curva negra que vemos aquí descendiente es la familia de curvas de ese ventilador, y donde se interceptan es el punto de funcionamiento. Entonces, más o menos, acá tenemos 30.000 CFM con 2 pulgadas de columna de agua. ¿Qué pasa si vienen los mismos problemas de siempre, ¿no? Ingeniero, acá hay una viga a nivel de techo y el ducto que iba en línea recta ahora tiene que pasar por debajo de la viga, tengo que meterle un codo y después estrangularlo porque no puedo bajar mucho, y después volver a meterle otro codo para volver a subir, y ahí sí me voy en línea recta. Entonces, todas esas piezas adicionales que no estaban en el diseño inicial, esos codos, esas expansiones, van a afectar la caída de presión del sistema. Entonces, bueno, para esos casos también hay que ser previsivo y escoger un ventilador de transmisión directa cuyo punto de operación esté en la primera curva de los ángulos de ataque que tiene el ventilador. Los ventiladores de transmisión directa se les puede cambiar el ángulo de ataque de las aspas del ventilador. Y cada ángulo de ataque, como ven aquí abajo, dice 10 grados, 14 grados, 18 grados, 22 grados, nos va a dar nuevos puntos de operación si seguimos la curva, ¿no? Entonces, cuando empiece esos problemas, ok, no pasó nada. ¿Cuál es la desviación? La desviación es de tanto. Vamos a revisar si desmontando el ventilador y cambiando el ángulo de ataque de las aspas a 14 grados, obtengo un nuevo punto que me permita, ¿no?, solucionar la problemática encontrada en obra. Esa es la recomendación para los ventiladores de transmisión directa, que a veces por temas de espacio, son compactos, se utilizan bastante, ¿no?, en el sistema de presurización de escalera. Y bueno, ahora viene una parte de recomendaciones. Esto ya no es tanto NFPA, esto es más que todo ASHRAE. Y bueno, todos los fabricantes de esto lo tienen, nosotros también, por supuesto. Los ventiladores, para que puedan desempeñarse como dice su ficha técnica, ellos necesitan ser instalados de cierta forma. ¿Okay? Y aquí vemos algunos ejemplos de cosas que no se deben hacer con los ventiladores porque afectan el desempeño. Entonces,
Cuando el ventilador tiene ducto de descarga, y este ducto necesita ser ensanchado, ¿no? Para, por alguna razón, entrar en la montante de mampostería, hay un ángulo máximo de ensanchamiento, que es 7 grados. Hemos visto casos donde, por temas de espacio tal vez, quieren ensanchar rápido y colocan expansiones de 20, 30 grados, ¿no? Y cuando se colocan expansiones de 20, 30 grados, básicamente se pasa esto que está acá, que es como que el ventilador estuviera disparando en un pleno, y eso genera turbulencias. Salté, por si acaso, si no pueden ver mi cursor, estoy saltando de la imagen de la esquina superior izquierda a la de la esquina inferior derecha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el ensanchamiento es muy grande? Donde dice turbulencia ahí abajo. ¿Qué es eso? Pues se termina generando vórtices que generan turbulencia y que afectan el desempeño del equipo. Ingeniero, y si necesitamos reducir el ducto, está muy grande, no pasa por debajo de la viga. Ok, lo puedes reducir, claro que sí. Pero también hay un ángulo de reducción sugerido, no debe ser menor a 15 grados. Perdón, no debe ser mayor a 15 grados. Que no lo puedes estrangular mucho de golpe. O sea, eso significa que esta pieza de reducción va a terminar siendo larga, ¿no? Porque hay un ángulo máximo a respetar. Entonces, a veces cuando quieren que la pieza sea corta, o lo ensanchan así, muy rápido, con ángulos de ensanchamiento muy altos, o también lo estrangulan muy rápido, ¿no? Y eso afecta el desempeño. Y la otra cosa que van a ver acá es, hay que buscar, y lo tenemos que hacer nosotros los ingenieros con los arquitectos, ¿no? En los proyectos. Tenemos que pedir que en la descarga del ventilador se deje un tramo recto. Y aquí dice, al menos 2.5 veces el diámetro de salida, recomendado 3. Y esto no es algo de una limitación de Soler y Palau, esto es algo que está en la norma, en la ASHRAE, que es otra norma que se utiliza para este tipo de sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo que sale de acá, como se ven las flechitas allí, no es laminar, termina saliendo más caudal de aire por la parte de arriba que por la parte de abajo, ¿ok? Y luego él se homogeniza, ¿no? Pero para eso necesita ducto. Entonces muchas veces le colocan un ducto, le colocan un codo en la boca al pobre ventilador, ¿ya? Y ahí mismo, cuando él está desarrollando su flujo, ahí mismo viene un codo, que es una desviación, y eso genera turbulencias que ni siquiera la ASHRAE te puede determinar. Porque la ASHRAE tiene una metodología de cálculo para la caída de presión en ducto. Pero cuando yo coloco muchas piezas así, no puedo determinar esas turbulencias. Entonces, oye, o sea, ten en cuenta eso y pide tu tramo recto en la descarga. Más adelante van a ver que este tramo recto es necesario por otras razones, ¿no? Bueno, y aquí vemos lo mismo. Pues aquí le pusieron un codo cuadrado en la parte de abajo, un codo cuadrado al ventilador en la boca. O sea, si colocar el codo en la boca del ventilador es malo, imagínense que el codo sea cuadrado, peor. Mientras que aquí al menos el codo es un codo suave, ¿no? Circular, pero bueno, también está en la boca de descarga del ventilador y eso afecta al desempeño del sistema, ¿no? El resultado puede ser cualquier cosa. No, pero yo hice el cálculo de presión y de caudal bien. Sí, pero no respetamos la instalación, ¿no? Y lo mismo que está aquí. Eso fue la descarga, lo anterior, ahora estamos viendo la succión. Similar, ¿no? Hay ángulos que hay que respetar para hacer tanto expansiones como reducciones. Hay tramos rectos de ducto que debemos respetar cuando se coloca el ducto en la boca de succión del ventilador, y hay codos que deben tener cierta forma y cierta separación que también se debe respetar, ¿no? Esto no es limitación de la marca, que es que Soler y Palau es limitado, no. Estos son extractos, si bien es cierto, están en el manual del fabricante de Soler, también lo van a encontrar en las normativas como la ASHRAE, son principios generales, principios básicos. Otra cosa que hemos visto mucho, dice, ingeniero, el ventilador no funciona, no me da el punto de operación. Ok, pero cuando vamos a obra a ver qué pasó, vemos que la toma de aire fresco del ventilador está muy pegada a la pared. Entonces no hay espacio
No hay espacio para que el ventilador pueda tomar aire fresco. Entonces, el fabricante recomienda, oye, si el ventilador tiene que tomar aire fresco de un cuarto, está en un cuarto, la pared tiene que estar separada con respecto a la boca al menos 3/4 del diámetro del rodete de ese ventilador. Si es un ventilador que tiene un rodete de 1 metro, por decir algo, por poner un ejemplo fácil, entonces la separación o el obstáculo más cercano tiene que estar alejado al menos 3/4 de ese rodete. O sea, como lo vemos ahí en la imagen. Pero lo que pasa es que en esta imagen es un ventilador que tiene doble entrada, ¿no? Entonces igual, aplica para cada toma de aire fresco. Y si fuera un ventilador tubular, te piden un diámetro de rodete, ¿no? Entonces, si fuera un ventilador que tiene un diámetro de 1 metro, yo tengo que dejar aquí 1 metro de separación. Y lo mismo aplica para todos los que son los temas de los codos en la descarga. Aquí dice pobre, bien, ¿no? Bien, porque aquí dejaron la separación de 1 diámetro, y aquí pobre, porque le pusieron el codo ahí colocado en la boca al pobre ventilador. Entonces, el desempeño puede ser cualquier cosa. Y esto que están viendo acá, como les comentaba, ya es extracto de la ASHRAE, tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto que vemos acá en la imagen para el caso del ventilador centrífugo, que es el que está arriba. El flujo no es uniforme en la descarga, ¿no? Y él se va a uniformizar luego. Y ese luego es un tramo recto igual a 3 veces el diámetro de este ventilador. Y lo mismo aplica para si fuera un ventilador axial o tubo axial, ¿no? El flujo en la descarga no es uniforme. Entonces, recién acá ya podemos decir que tenemos un flujo uniforme. Recién aquí podemos poner una reducción, una extracción, un codo, transición, un detector de humo, lo vamos a ver ahorita, etcétera, ¿no? Porque esa es la otra recomendación del día de hoy. El sistema de presurización, como lo indicaba la NFPA al principio de la presentación, debe estar conectado con el sistema de detección y alarma de incendio. Pero en el sistema de detección y alarma de incendio existen piezas, accesorios, que también tienen sus propias limitaciones para poder funcionar correctamente. Pero todo el sistema tiene que funcionar bien. Entonces, el diseño tiene que tomar en cuenta las limitaciones del ventilador que acabamos de ver, como las limitaciones de las demás piezas que funcionan con él. Y una de esas piezas es el detector de humo en ducto, como lo podemos ver acá, para evitar que en caso de que llegara a pasar, Dios no quiera, que la toma de aire fresco del ventilador se contamine con humo y que el ventilador termine inyectando humo dentro de la escalera y mate a las personas, se le coloca un detector de humo en la descarga, ¿ya? Pero el detector de humo, como toda la vida, también tiene sus limitaciones y también tiene su manual de instalación que hay que respetar. Y él te dice que el detector de humo debería estar instalado, ¿no?, a una distancia igual a 6 veces el ancho del ducto en el cual va a ser instalado después de cualquier codo. Entonces coincide y es práctico desarrollar un tramo de ducto recto en la descarga del ventilador para que se, digamos, homogenice el flujo y no tener pérdida de presión, y de paso aprovecharlo para instalar allí el detector de humo, para que pueda dar una lectura correcta en caso de que se meta humo, ¿no?, al sistema. Si no lo hago eso, ni garantizo que el ventilador me va a funcionar bien, como tampoco garantizo que el detector de humo vaya a mandar a apagar el ventilador en caso de que se esté metiendo humo por la escalera, ¿no? Entonces, para que vean que todo está relacionado. Y bueno, después de esas recomendaciones, podemos ver algunos sistemas de ventilación de Soler que aplican para lo que es la presurización de escaleras, ¿no? Tenemos el ventilador CMI, que es el ventilador centrífugo sin entrada, que puede ir instalado, como habíamos dicho, en la azotea o en un cuarto, si es una escalera de sótanos, en un cuarto cortafuego. Y bueno, se desarrolla un trozo de ducto recto 3 veces el diámetro del rodete del ventilador que estén comprando, que luego a nivel de techo va a ingresar por este ducto y va a dejar las rejillas de inyección de aire fresco y va a inyectar el aire fresco. Si fuera de azotea, este es el CMI centrífugo, es la mejor opción,
Si por alguna razón nos tocó un cuarto porque la arquitectura está apretada, no hay mucho espacio, podría ser un CMI. Si no, bueno, ya hay cajas de ventilación más compactas, también son de álabes atrasados, que podrían servir, ¿no? El tema es que el CMI tiene mucho mayor caudal, que es lo que nos puede dar una caja. Pero bueno, la arquitectura finalmente va a ser la que diga el caudal requerido en función de la cantidad de puertos. Puede funcionar una caja de ventilación como la que vemos ahí, ¿no? Es el CLT o el SQV. Y bueno, aquí tenemos otro modelo también, el BSP. Este es doble entrada. Y aquí tenemos un ventilador axial de transmisión directa, el TGT. Entonces recordemos, el consejo es, no importa lo que yo escoja, sea transmisión directa o faja y polea, el punto de operación no puede estar al extremo, ¿ya? Van a pasar problemas en la obra y yo tengo que haber recomendado algo que tenga cierto margen de seguridad, cierta holgura para solucionar esos problemas. Y le digamos al cliente, no se preocupe, se puede cambiar la polea, se puede cambiar el motor, o en el caso de un ventilador de transmisión directa, vamos a cambiar el ángulo de ataque de los álabes para obtener un mejor punto de funcionamiento, y en el peor de los casos, cambiaríamos tanto el ángulo de inclinación como el motor del ventilador, pero no cambiamos todo el equipo. No, que es lo que no les va a gustar, que les digan eso. Y bueno, para casos de vestíbulos previos, igual, tenemos varios modelos que pueden ser, digamos, el CMI para presurizar la caja de escalera, mientras que las cajas de ventilación se pueden utilizar para los ductos de inyección y extracción de aire fresco que habíamos visto, ¿no? Entonces podría ser algo así, tranquilamente, una combinación de estos ventiladores, o de estos ventiladores también, claro que sí. En este caso el TGT iría para la caja, y mientras que el SA o el CDH puede ser para inyectar aire fresco en las montantes de inyección y extracción. O también se ve mucho, y si tienen a la mano, si están en oficinas, si tienen una escalera presurizada, aprovechen y se dan una vueltita con los conocimientos y los consejos frescos y vean cómo está su sistema. También se estila esto, ¿no? En la rejilla de inyección puede ir un ventilador axial, y en la extracción puede ir otro ventilador axial, ¿no? Y bueno, en el vestíbulo, a nivel de vestíbulo, se asoman allí y ven si detrás de la rejilla está un ventilador o si es un sistema centralizado con cajas que están en la azotea. Y bueno, para la caja siempre va a ser un ventilador mucho más grande. Puede ser un CMI, un TGT, porque el caudal allí es mucho mayor, ¿no? Y bueno, conclusiones, estimados señores. Los sistemas de presurización de escaleras y vestíbulos previos ventilados están catalogados como sistemas de protección a la vida, ¿no? Y en ese sentido habrá vidas en juego. Todo lo que acabamos de conversar, ¿no? Ese sistema lo van a auditar. Y si el sistema está mal, se pueden morir personas. A diferencia de cualquier otro sistema, donde si el sistema está mal puede hacer calor y bueno, afectaría el confort. O bueno, si son renovaciones de aire fresco, puede ser que el aire viciado no sea expulsado completamente, pero más que malestar no va a pasar. Acá en presurización de escaleras, si nos equivocamos, sí pueden morir personas, ¿no? Entonces, esto nos obliga a aplicar todos los conocimientos técnicos y éticos al momento de diseñar, construir e instalar los sistemas de presurización de escaleras. Tenemos que considerar desde qué pasaría si hay un discapacitado, qué pasaría si hay problemas en obra, qué pasaría con esto, qué pasaría con aquello. Tenemos que pensar bastante y proyectarnos allí, ¿no? Para ser un sistema robusto. Los caudales de aire necesarios para mantener la diferencia de presión en la escalera cuando se abran varias puertas serán bastante altos, ¿no? La NFPA nos dice eso. Van a abrirse varias puertas en paralelo. Si es un edificio de 10 pisos, y si ustedes en su país hacen simulacros de evacuación en edificio de forma periódica, van a ver que salimos todos, ¿no? Los del piso 10, los del piso 8, vamos saliendo. A veces lo hacen de forma escalonada, pero bueno, en caso de incendio habría que ver qué tan entrenado está la población para ver si lo hace así, o salen todos a la escalera de evacuación, y las puertas se van a abrir, ¿no? Y se van a generar las fugas que habíamos comentado, y la diferencia de presión va a caer. Entonces hay que proponer un ventilador robusto que me permita mantener cierta cantidad de puertas abiertas. No todas, porque va a ser demasiado, pero sí al menos 2.
¿no? La de la calle, que sí va a estar abierta sí o sí, porque todos vamos a salir por ahí, y algunas puertas adicionales, dependiendo de qué tan alto sea el edificio, ¿no? Y bueno, los ventiladores están destinados a la presión de escaleras, deberán ser bien instalados, ¿no? Obvio. Después de que hicimos todo el cálculo y pensamos en todos los problemas, después hay que velar que los instalen bien. Va a ser el mejor ventilador del mundo, pero si no está bien instalado, el desempeño va a ser cualquier cosa. Y eso aplica tanto para el ventilador en su toma de aire fresco como para la descarga, ¿okay? Porque él no trabaja solo, él trabaja de la mano con otras especialidades y las otras especialidades también tienen limitaciones propias. Entonces muchas veces es necesario sentarse y conversar con el otro colega y decirle, a ver, ¿qué va a hacer usted con detección? Y hacer una solución integral, ¿no? Bueno, estimados señores, eso es todo. Espero que les haya gustado esta charla. A pesar de ser principios básicos, es bastante información. Ya luego con la señorita Ana Victoria podremos ver si se hacen más charlas para profundizar cosas. Pero bueno, por ahora entiendo que viene la etapa de preguntas y consultas. Entonces queda atento, Ana Victoria. Edgar, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad estuvo muy completa, con mucha información enriquecedora para todos nosotros. Comenzaremos con la sección de preguntas y bueno, iremos contestándola una a una. Todas las preguntas que requieran hacer con respecto al tema brindado, pueden colocarla en la sección de preguntas o chat que aparece de su lado derecho de su pantalla. Comenzamos entonces. Nos pregunta el Mundo del Azar, ¿las escaleras presurizadas siempre deben tener activados sus ventiladores? No siempre, no siempre. A veces los encienden más que todo para ventilar la escalera que puede, digamos, tener humedad y puede oler mal, pero no es necesario tenerlos encendidos todo el tiempo porque eso va a ser un consumo eléctrico bastante alto, ¿no? Entonces, no, tiene que estar conectado con el sistema de detección y alarma del edificio para que de forma automática encienda cuando se tenga una señal de incendio. Muchas gracias, Edgar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la recomendación para la instalación de los sensores de presión? Los sensores diferenciales de presión, bueno, como todo aparato, como hemos dicho, ellos tienen su propio manual de instalación y tienen sus limitaciones propias. El sensor diferencial de presión que va en la caja de la escalera, normalmente se instalan, dependiendo de la altura de la escalera, se instala de 1 a 2. Y eso va a estar definido por la ubicación del plano neutral. Esto es un poquito técnico, pero bueno, el plano neutral está ubicado generalmente en el punto intermedio de la escalera. A ver, si yo tengo una escalera de 11 pisos, por decirlo así, su plano neutral debería estar a la mitad, o sea, va a estar como por ahí, por el piso 5. Entonces yo voy a colocar un detector de diferencia de presión del piso 5 para arriba y otro detector de diferencia de presión del piso 5 para abajo, ¿no? Y ambos van a su vez conectados al variador de frecuencia. Entonces, como le digo, es variable. Si la escalera es pequeña, con un solo sensor diferencial de presión pueden hacer el trabajo. Pero allí, una vez más, siempre es bueno leer el manual de instalación del fabricante del sensor diferencial de presión que vayan a comprar e instalar. Hay que respetar sus requerimientos. Entonces, eso es importante. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿La norma permite la instalación de equipos de presurización en sótanos? Sí, pero tenemos que hacer un cuarto cortafuego. La norma lo que nos dice es que el equipo no debe tener carga térmica combustible y que su toma de aire fresco no se vea amenazada, ¿no? Entonces, si es un sótano, por la arquitectura, le han dado un sótano, y el sótano está en el sótano, a veces uno pide, ¿no? En el diseño uno pelea por eso. Ya, me dieron un sótano, ok, pero yo quiero el sótano 1 al menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si me van a dar el sótano 1, el cuarto cortafuegos está en el sótano 1, el ducto que va a ir a buscar aire fresco al exterior va a ser más pequeño, ¿ok? Mientras que si te dan el sótano 5,
el cuarto te lo dieron en el sótano 5, ok, tu ventilador va a quedar en el sótano 5, en un cuarto portafuegos, pero de ese cuarto va a salir un ducto que va a subir a nivel de calle, a buscar el aire fresco y va a dejar una rejilla en piso o en pared. Y estos son pérdidas de presión adicionales que afectan el desempeño del equipo. Tienes que calcular eso, ¿no? Yo les recomiendo peleen por el sótano 1 para que la toma de aire fresco esté lo más cercano a nivel de calle, ¿no? Y la pérdida de presión sea lo mínimo. Y si no se puede, por lo que haya pasado en el proyecto, bueno, entonces hay que pulir muy bien el cálculo de caída de presión del sistema, porque ese ducto de mampostería que va a buscar el aire fresco a nivel de calle, a veces es recto y otras veces no es recto. No podemos, como les comentaba, ¿no? Ingeniero, no puedo desarrollarlo en línea recta porque aquí hay una losa y esta losa por X razones no la puedo perforar. O hay una columna que aquí especial que no se repite en todos los niveles. Entonces el ducto empieza a tener quiebres, codos, cosas que generan pérdida de presión. Otra cosa, cuando si les dan un cuarto de presurización en sótano y tienen que plantear un ducto de toma de aire fresco a nivel de calle, la toma de aire fresco tiene que estar en un lugar donde no pueda ser amenazada con humo. ¿Okay? Por ejemplo, tienen que considerar entonces qué otros sistemas desfogan por ahí cerca. ¿Ya? El sistema de extracción de monóxido, ¿dónde está desfogando? Si hay un incendio en sótano, se está quemando un carro, ese humo se lo lleva al sistema de extracción de monóxido. ¿Dónde lo está descargando? Al lado de mi toma de aire fresco del sistema de presurización de escaleras de sótanos, entonces tenemos un problema, ¿no? Hay que separar las tomas de aire de las tomas de los puntos de descarga. Eso es un lado. Y lo otro es, si les dieron un cuarto en sótano, pidan también un ducto que sea de acero galvanizado, que vaya a buscar el aire fresco, porque ese ducto ustedes lo pueden, en cierta forma, lo pueden controlar. Si le dan un ducto de concreto, esos ductos de concreto no son limpios por dentro. Ellos tienen una rugosidad mayor que el acero y la norma nos da un valor para esa rugosidad. Pero lo que no nos da la norma es que, como es una obra gris, esos ductos son descuidados y cuando los construyen les dejan pedazos de fierro, rebabas, pedazos de madera, a veces la losa invade una parte del ducto, como que te estrangula el ducto, y eso no está reflejado en planos. Y entonces la caída de presión del sistema termina siendo muy superior a lo que se diseñó. Entonces sí, el ventilador puede estar en sótano, pero su cuarto tiene que ser cortafuego y su ducto de toma de aire también, ¿no? Hay que meterle mucho cuidado a eso. Muchas gracias, Edgar. Nos preguntan, ¿el presurizador solo se enciende en un incendio? Me habían dicho que está encendido en mínima frecuencia y en un incendio se va a mayor frecuencia de acuerdo a la presión del diseño. Sí, el ventilador solo se enciende en un incendio. Sí, puede ser. Como les comentaba, el cuadro de control del ventilador tiene que ir conectado con el sistema de detección y alarma de incendio. Y si el sistema de detección dice que hay un incendio, hay un cableado, un contacto seco que viaja desde la central hasta el cuadro de control del ventilador, donde está su variador de frecuencia, y le dice, hay un incendio, arranca, ¿no? De forma automática. Luego, cuando el ventilador arranca, el variador de frecuencia es el que controla las revoluciones, ¿no? Le va a decir, sube las revoluciones, baja las revoluciones, pero dependiendo de cómo se vaya dando la evacuación y de la lectura en tiempo real que le diga el sensor diferencial de presión dentro de la caja de la escalera. Si lo quieren tener encendido siempre a mínima revolución, podría ser, pero bueno, tienen que subir el costo eléctrico, pero no es obligatorio, no es normativo. Eso ya es un tema de criterio del dueño del edificio que quiere mantener ventilada su escalera para que no huela mal, no se acumule humedad, etcétera, ¿no? Lo pueden aprovechar, claro que sí, pero por norma no te obliga a tenerlo encendido siempre a mínima revolución. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿Se puede usar un controlador PID para regular la velocidad del ventilador de presurización para mantener una presión exacta en el cubo de escaleras? ¿Y qué controladores permite la norma? Como les comento, la norma no nos dice qué controladores tenemos que usar.
Como vieron en la diapositiva de sistemas compensados, hay varias alternativas de solución y uno puede escoger de todas ellas cuál es la que, según su experiencia o las limitaciones del proyecto, puede ejecutar, ¿no? Normalmente lo más utilizado es el variador de frecuencia, pero bueno, si consiguen otro dispositivo como el PID que comentan, no lo he visto, soy sincero, no lo he visto, pero independientemente de lo que desean colocar, tienen que colocar algo que cumpla con los criterios. Es decir, la caída de presión no puede bajar, según lo que diga el cuadro de diferencia de presión mínima, y tampoco puede exceder lo que diga el cuadro de diferencia de presión máxima. ¿Cómo lo hacen? Ya tienen ustedes para hacerlo de varias formas. Con dampers de alivio, con variador de frecuencia, etcétera, ¿no? Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. En el sistema de escaleras presurizadas VA-V, ¿es necesario los dampers de Ajá. alivio? Sí y no. A ver, si le preguntas al que te vende el variador de frecuencia, te va a decir que no. Va a decir, no, el variador de frecuencia te hace todo. ¿Okay? Pero nada es, digamos, 100% confiable, ¿no? Ahí entra ya ahora lo que es el mantenimiento, por decirlo así. Y sí, el variador de frecuencia puede hacer el trabajo siempre y cuando esté bien mantenido y se hagan pruebas periódicas al sistema y todo esté ok. Pero si se descuida eso, o también lo instalan mal, porque así como pueden instalar mal un ventilador, que es relativamente fácil de instalar, pueden instalar mal un variador de frecuencia, el desempeño puede ser cualquier cosa. Entonces, el damper de alivio en un sistema con variador es tu última, digamos, carta de salvación, ¿ya? Si por alguna razón ese sistema no fue bien mantenido y el ventilador, el variador de frecuencia se queda clavado a 60 Hz, es decir, máxima potencia, no regula, ya ha pasado, lo hemos visto. El damper de alivio, que sí, no piensa, no hace nada, simplemente está allí calibrado con su contrapeso, se va a abrir y va a, digamos, expulsar ese excedente de aire que nos impide abrir la puerta de evacuación. Otra cosa que sirve, y ya estos son recomendaciones, digamos, basadas en experiencia, no tanto normativas, pero sí recomendaciones, es, hay un tiempo, mientras el variador de frecuencia le dice al ventilador, aumenta o disminuye las revoluciones, y él comienza a hacer eso, igual el aire ya venía por el ducto, ya venía en camino. Entonces hay un tiempo en el cual la diferencia de presión va a bajar nuevamente al nivel permitido. El damper de alivio acorta ese tiempo. ¿Okay? El damper de alivio, al estar instalado allí y tiene sus contrapesos, si la diferencia de presión excedió, él abre y descarga, sin pensar. ¿Okay? Entonces, eso ayuda un poco a los tiempos de reacción del sistema, digamos, como un todo, ¿no? Entonces tienes tu damper de alivio, que es el respaldo del variador de frecuencia, si es que algo le llegara a pasar al variador, que normalmente es mal mantenimiento, tienes tu damper de alivio por un lado, y aparte te ayuda a reducir los tiempos de respuesta, ¿no?, de todo el sistema. Porque el miedo es ese, el miedo es que una persona en ese instante, un adulto mayor, un discapacitado o alguien no entrenado, alguien que no ha tenido la suerte de participar en simulacros de evacuación, deje de intentar abrir la puerta de la escalera y escoja, asuma que está trancado, asuma cualquier cosa y escoja esconderse dentro de la edificación en lugar de salir de allí. Y como dijimos al principio, el humo es nuestro mayor enemigo, nos va a alcanzar. Y esas personas normalmente mueren, primero es por asfixia, y después si los agarra el fuego, Dios no quiera, bueno, se quema el cuerpo, ¿no? Pero el humo normalmente es lo que nos mata a todos. Entonces sí, se puede tener como redundancia de seguridad un damper de alivio, no tiene que ser el damper más grande, ya ustedes jueguen con eso. Y en caso de que Dios no quiera falle el variador de frecuencia, bueno, el damper de alivio te ayuda a que el sistema siga adelante. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. Buenos días. Una consulta. En el caso de las escaleras VA-V, ¿ustedes nos pueden recomendar variador junto con el inyector? Sí, podríamos evaluar esas opciones.
Claro, ya es algo de que depende de cada fábrica de solero alrededor del mundo, sí, podría ser una opción de un variador de frecuencia que sea compatible con un modelo específico de ventilador. Se podría evaluar. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿Las escaleras presurizadas deben tener un vestíbulo previo ventilado? Claro, como vimos, la escalera presurizada tiene un vestíbulo previo ventilado mecánicamente, ¿no? Que es lo que dice la norma NFPA 101. Tal vez la pregunta que me estén haciendo es si el vestíbulo es ventilado de forma natural. No lo sé. Pero bueno, la NFPA 101 te da unos criterios, tanto para el vestíbulo previo ventilado mecánicamente, que fue lo que vimos hoy, como para el vestíbulo previo ventilado de forma natural, ¿no? Y en este caso son otros criterios. El vestíbulo va a tener una abertura y en la pared que da hacia el exterior, y esa abertura no debe colindar con otras aberturas como ventanas, porque entonces el fuego que está saliendo por el humo y el fuego que salgan por esa ventana se puede meter a la abertura de tu ventana, de tu vestíbulo, ¿no? Entonces son otra serie de recomendaciones. Sí, sí se puede, pero hay que estudiar la norma, ¿no? Hoy vimos como Soler todo lo que es la parte de ventilación mecánica, ¿no? Para las escaleras de evacuación. Gracias, Edgar. Siguiente pregunta. ¿A partir de cuántos niveles en una edificación es necesario una escalera presurizada? ¿La norma lo indica? No, la norma no lo indica de forma explícita. Allí depende de la normativa de cada país. Por ejemplo, acá en Perú, nosotros tenemos una normativa que es el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú. Y este reglamento toma muchos datos de la NFPA, está hecho con la NFPA, y él básicamente te dice los tipos de escaleras según su nivel, si requieren o no requieren, pero eso es algo muy peruano, ¿no? Si nos vamos a otros países, incluso van a encontrar soluciones distintas. Entonces, uno, tienen que chequear la norma de su país, si es que hay algo, y tienen que proponer algo que cumpla o exceda los requisitos de su normativa legal. Eso es uno. Si no hay nada, si están en un lugar donde no hay normativa para esta especialidad, ok, entonces, como no hay nada, yo puedo presurizar cualquier escalera. Y en este caso también hay que ver las rutas de evacuación, eso ya es más NFPA 101 que presurización, si nos da chance de salir con vida por una escalera no presurizada. Normalmente las rutas de evacuación, me estoy saliendo un poquito de la parte de mecánica, pero bueno, para responder la consulta, las rutas de evacuación tienen una distancia máxima de recorrido, ¿no? Y si la escalera no tiene nada, es una escalera de 2 niveles abierta, que como lo vemos a veces en tiendas o edificios antiguos, ¿no? Una escalera bonita, abierta, nada más está el pasamano que conecta 2 niveles. Obviamente no vamos a presurizar eso, porque se dañaría, el arquitecto nos va a matar, ¿no? Vamos a arruinar toda la estética de ahí. Hay que preguntarse ya, ¿y la ruta de evacuación que baja por esa escalera alcanza? Esa es la pregunta, ¿no? Si la ruta de evacuación de esa escalera alcanza, entonces no tienes que presurizarla. Pero si la ruta de evacuación es muy larga, no te alcanza, o sea, yo estoy en la última oficina de por allá en la esquina, en mi escritorio, y la escalera me queda a más de 60 metros lineales, yo tengo que correr más de 60 metros lineales, entonces yo voy a tener que disponer de una escalera presurizada para yo salir de ahí con vida. Por el contrario, si yo estoy al lado de la escalera esta arquitectónica, abierta, integrada, con pasamanos de madera, y me da chance de recorrer menos de 60 metros y salir de ahí con vida, pues no tengo que presurizar, ¿no? 60 metros es una medida, digamos, que de la distancia recorrido, que también depende de si hay rociadores o no hay rociadores en la edificación. Pero ahí nos estamos saliendo bastante del tema, porque no, son más temas de evacuación que temas de ventilación mecánica, ¿no? Allí ustedes van a necesitar que el proyecto sea multidisciplinario y que su arquitecto o su ingeniero que ve la parte de evacuación conozca bien la NFPA 101. Es el que le va a decir, no me da la ruta de evacuación, por lo tanto necesito
una escalera presurizada aquí, una por allá, y además, no sé cómo será la arquitectura, si aún así no te alcanza, necesito un sistema de control de humos. Eso ya, si quieres, Ana, y la audiencia, lo podemos ver en otra presentación de otro día, ¿no? El sistema de control de humos. No Gracias, sé si Edgar. respondí la Mira, consulta. contemos. Sí, claro. Mira, tenemos un número mayor de preguntas, pero por la cuestión de tiempo vamos a tener que hacer la finalización correspondiente del webinar. De igual forma, les comentamos a todas las personas que cuentan con inquietudes. Bueno, todas las preguntas que ya nos hicieron en el chat se las haremos llegar directamente al ingeniero Edgar para que se las responda a la brevedad, acorde a sus solicitudes y dudas correspondientes al tema. Edgar, nuevamente te agradecemos tu presentación, tu participación en estos webinars. La verdad han sido mucha información enriquecedora y pues igualmente a la audiencia por estar con nosotros. Esperamos que tengan un excelente día y bueno, damos por finalizado. Un gusto con todos, muchas gracias.